Muy bien, buenos días con todos. Nuestras excusas por el retraso que se ha debido a una eh, crono- cronología no correspondiente a lo que se había planeado. No volverá a producirse una situación análoga y en ese sentido procedemos con la instalación correspondiente. Siendo las 11:34 de el miércoles 26 de julio de 2023, reunido el Pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Víctor Bravo Saldarrea como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Antonio Neira Flores como magistrados componentes de la misma, damos inicio a la sesión de audiencia programada en el proceso 1-2014, seguido contra los acusados Wilson Michael Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia por delitos contra la administración pública y otros en agravio del Estado y otros. Esta audiencia se realiza de manera virtual para garantizar su publicidad. La misma se retransmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Queda en la dirección del debate el señor Neira Flores. Proceda, por favor. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Sesión 220, con fines de acreditación por el Ministerio Público, por favor. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenos días, señores magistrados supremos, y muy buenos días también con cada una de las partes presentes. Por la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, con datos ya registrados. Por la Procuraduría Pública. Buenos días, señores magistrados. En representación de la Procuraduría Pública y en calidad de apoyo, la abogada Fátima Zuleitoesta Vázquez. La defensa técnica de los señores Urtecho y González, por favor. Muy buenos días, señor director de debate, señores magistrados supremos, señor fiscal supremo y todas las partes. Mi nombre es Ronald Contreras Álvarez y soy el abogado responsable de la defensa técnica del señor Urtecho y la señora González y los demás datos que constan en este juicio oral. Gracias. No tiene por qué, doctor Contreras. Por favor, la defensa pública. Buenos días a la sala y a quienes se encuentran participando en esta sesión de audiencia. Defensor público Javier Rodolfo Curi Chávez, con los datos de identificación del suscrito que obran en audio de este juicio oral. Gracias, señor director. No tiene por qué. A usted, gracias. Bien, entonces vamos a proseguir con el alegato de clausura del señor. Sí, doctor Contreras, diga usted. Señor director de debate, yo quisiera pedir, por favor, una dispensa con su venia. Usted sabe que soy abogado litigante y estoy dirigiéndome ahorita a otra diligencia. Estoy con las manos libres, o sea, voy a comenzar a manejar, pero solamente voy a escuchar los alegatos del señor fiscal, si me permite, por favor. O sea, sí va a estar conectado con nosotros, pero oyendo y con la cámara apagada. ¿A eso correcto. se refiere? Sí, por Bien. favor. Sí. Bien. Bueno, señor Urtecho, señora González, ¿están de acuerdo? Buenos días con todos, señores magistrados. Mi nombre es Michael Urtecho Medina. Estamos de acuerdo. Bien, señora González. Sí. Buenos días, señores magistrados. Claudia Vanessa González Valdivia, con DNI 1814-3244. Estamos conformes. Bien, Gracias. entonces, en esas condiciones, doctor Contreras, y aparte que el señor defensor público también está conectado. Entonces, siendo así, vamos a proseguir. Estamos en el alegato de clausura del señor fiscal, son las 11:38. Prosiga, señor fiscal. ¿Va a utilizar algún diapositivas, alguna información? Sí, señor magistrado, lo tiene ya la... Bien, le corre traslado, por favor, estas diapositivas a la defensa de cada una de las partes y a los dos señores procesados, por favor, ¿ya? Vamos, proseguimos entonces. Estábamos en enriquecimiento ilícito. Bien, nos habíamos quedado dentro de los componentes de ingresos considerados en el balance de enriquecimiento ilícito. Habíamos estado tratando de un acápite referido a un concepto de ingreso denominado reembolso de gastos del Congreso, sobre lo cual había presentado la defensa 34 cheques o comprobantes de ingreso de cheques entre agosto del 2009 a febrero del 2013,
que sumaban 139.431 soles. Al respecto, la Fiscalía estaba argumentando que, conforme a la normativa y a la evolución, digamos, de los ingresos, de la regulación de ingresos de los congresistas, en un inicio, los congresistas recibían su sueldo de 15.600 más un concepto, se puede llamar híbrido, que era el gasto operativo, pero asociado a lo que la ley en ese momento disponía, que era la posibilidad de que el congresista cuente con apoyo logístico. Entonces se implementó este concepto de gasto operativo vinculado al apoyo logístico con la obligación de rendir 30% mínimo con comprobantes. Esto cambió en el año 2008 a consecuencia de un escándalo público que hubo con relación a irregularidades en presentación de los comprobantes por parte de un congresista. Entonces, la normativa cambió en el octubre de 2008 y estableció que esa asignación de hasta 7.617 que estaba sujeto al régimen de gasto operativo pasaba a convertirse en un monto fijo llamado asignación por función congresal, que era un monto fijo que recibía el congresista y ya no te necesitaba presentar ninguna declaración o justificación al respecto. Es más, se estableció que estaba sujeta al pago de impuesto a la renta. Entonces, este concepto pasó a integrar los ingresos del congresista y quedó de todas maneras en la nueva redacción del 22F del reglamento del Congreso la posibilidad de que acceda el congresista a apoyo logístico. Pero a partir de esta fecha ya el apoyo logístico fue un neto apoyo logístico, entendido porque ya los montos que se extendían eran el reconocimiento de gastos efectuados y contra la presentación cabal de los documentos que sustenten los gastos. Ya no había posibilidad de justificar un porcentaje con declaración jurada, ¿no? Era simplemente gasto incurrido, gasto sustentado, reembolso otorgado. Entonces, en ese marco decíamos nosotros que se inscribe este concepto de reembolso de gastos por Congreso. Es un concepto que aparece después del año 2008, cuando se modificó el reglamento del Congreso, y pues se refiere a, como su nombre lo indica, reembolso. Claro, esta denominación no la quieren aceptar la defensa. Ellos no le asignan el carácter de reembolso, pero el concepto, las peritos ya se han remitido a informes del Congreso que así lo denominan, reembolso de gastos presentados, ¿no? Entonces, habíamos dicho que sobre estos 34 cheques, las peritos han elaborado un cuadro que ha sido ya también proyectado anteriormente en la sesión pasada, cuadro número 21, que está en el informe 28, y de este cuadro habían encontrado que además de las argumentaciones que hemos dado sobre lo que correspondía a la naturaleza de este concepto, el carácter de reembolso, ellos han comprobado que efectivamente, por lo menos en 15 de estos cheques referenciados por la defensa, en 15 casos han comprobado la existencia efectiva de un pedido del señor Urtecho para que se proceda a reembolsar los montos y el acompañamiento de los comprobantes respectivos. Y eso lo han consignado en el cuadro número 2 del mismo informe 28. En ese cuadro dijimos, lo mostramos también, había una columna donde se mencionaba el monto del cheque con los folios de la carpeta donde estaba el sustento respectivo. Entonces, y nos habíamos quedado en un caso particular, ya se puede decir extremo inclusive, donde el cheque emitido, y estaba referido específicamente al reembolso otorgado por actividades congresales del señor Urtecho, que él comunicó haber realizado entre el 27 y el 31 de enero del año 2012 en La Libertad, por lo cual se le emitió un cheque de 4.279.9 soles. Perdón, 4.122.25 soles. Finalmente, ese fue el monto final, 4.122.25 soles. Entonces, estamos proyectando imágenes de la prueba material 3, que fue
un reportaje donde se pudo visualizar que existían estos comprobantes que había presentado el señor Urtecho con ocasión de este concepto de el otorgamiento de dineros como reconocimiento de actividades o reembolso de gastos ya incurridos. Entonces, podemos ver ahí que se está visualizando uno de estos comprobantes que se han presentado en este reportaje de Cuarto Poder de fecha 6 de octubre de 2013, que es la prueba material 3, y ahí puede apreciarse pues que están mostrándose comprobantes con la firma y sello del señor Urtecho referidos a un consumo en cevichería San Gregorio. Esto es por una comisión de fecha 20 de noviembre del 2011, que se concatena precisamente con una comisión también que está dentro del cuadro número 2 de los peritos oficiales, el informe 28, ¿no? En ese cuadro 2 figura el reembolso de viaje de esa fecha. Hay un reembolso específico que menciona la fecha 24 al 28 de noviembre del 2011. En esa ocasión rindió por 1.720 soles por concepto de alojamiento y al final se le otorgaron 2.252 soles. Entonces, vamos a pasar por favor el siguiente. Esa es una muestra de cómo se procedía a solicitar estos reembolsos. Hay un pedido, en este caso, el memo 196 del señor Urtecho, dirigido al oficial mayor del Congreso, donde solicita reembolso de gastos incurridos, ¿no? En función del acuerdo de mesa directiva 016-2011, indica. La siguiente, por favor. Y ahí está el cuerpo del documento, donde dice, solicitó reembolso de gastos correspondientes a mi representación congresal en La Libertad del 27 al 31 de enero de 2011. Este es el 27 al 31 de enero de 2011. Vamos al siguiente. Y acá están las facturas que presentó con relación a esta comisión del 27 al 31 de enero de 2011. Hay una factura del restaurante oriental Omei. Ahí está el número 79257. Vamos a la siguiente. Y una factura de inversiones, bueno, que este es Rockies, el restaurante Rockies, ¿no? En el siguiente folio, que está el monto, 113 soles. ¿Por qué mencionamos esto? Porque los peritos oficiales precisamente han oralizado en este juicio, que han tenido a la vista concretamente, entre otras, la rendición de cuentas de esta comisión, donde el señor Urtecho presenta ese documento que ustedes han podido apreciar, pidiendo el reembolso por diversos gastos incurridos, y las peritos lo han oralizado. Ellas han tenido a la vista en la carpeta esta factura que se ve aquí de Rockies por 113 soles, que corresponde al reembolso de esa fecha 27 a 31 de enero de 2012, por el cual se le otorgó un cheque por el monto de 4.122.25 soles. Bien, a la siguiente. Una pregunta, lo de la factura OMEI, ¿cuál es el monto? ¿Y también está dentro de este rubro que acaba de indicar? Sí, también se encuentra dentro de ese mismo. ¿Cuál es el monto? A ver, un momentito, por favor. En este momento, señor magistrado, disculpe, no lo tengo a la mano. Proseguimos, señor Sí, fiscal. sí, bien, la siguiente, por favor. Bien, esto en cuanto a este concepto, pues entonces, que la Fiscalía considera que no puede ser asumido como un ingreso de libre disposición del señor Urtecho. O sea, no ha sido un dinero que ingresara a su patrimonio para incrementar ingresos, ¿no? Incrementar el mismo, ¿no? Sino ha sido un egreso que él ha incurrido y luego un reconocimiento que el Congreso ha realizado. Es decir,
simplemente se ha restablecido el equilibrio de lo ya existente, no se ha incrementado nada. Entonces, hay gasto, hay reconocimiento. Entonces, esto no constituye, pues, el carácter de ingreso que le quiere otorgar la defensa. El siguiente concepto es el aporte de las hermanas del señor Urtecho para los servicios funerarios del señor Wilson Rosario Urtecho. Bien, aquí tenemos un documento a la vista que es el... Bien, este documento es el propio peritaje de parte. ¿Qué reconoce el perito de parte? Fijémonos aquí en el primer párrafo, el señor perito de parte reconoce lo que también es evidente, bueno, es claro en este caso, las peritos oficiales también lo han asumido, que el señor Urtecho gastó, a raíz del fallecimiento de su señor padre, $11,478 por servicios funerarios Platinum de Jardines de la Paz, ¿no? Y una sepultura. Todo el gasto, $11,478. Y el perito considera en el siguiente párrafo que ha presentado el señor Urtecho ante el perito, un documento donde sus hermanas dicen que de esos 11,400, ellas han corrido con una parte, ¿no? Ellas han corrido con $5,520. Entonces el perito hace la resta. Si el señor Urtecho pagó 11,400, sus hermanas le contribuyeron con 5,200, en realidad el gasto de él es solo 5,958, que es la diferencia, ¿no? Y así lo considera al final. Dice Wilson Rosario, por el fallecimiento de Wilson Rosario Urtecho en el año 2011, el señor perito de parte considera solo, perdón, si está levantando la mano Juan Carlos. Sí, doctor Collantes. Doctor Collantes, levantó la mano, ha habido un error. Creo que no. Es un error, señor presidente. Procedimos, Sí, por favor, la anterior diapositiva, ¿no estábamos? Ya, entonces decíamos que finalmente el propio perito de parte reconoce que, restando este apoyo de las hermanas del señor Urtecho, no obstante que el señor congresista pagó $11,400, solamente se le han considerado un gasto de la mitad, o sea, $5,950. Si esto es así, o sea, si ya el señor perito y también los peritos oficiales han considerado el gasto, incluyendo el apoyo de las hermanas para la disminución correspondiente, no cabe por lógica en el rubro de ingresos considerar nuevamente el apoyo de las hermanas. Eso es duplicar, ¿no? Eso es duplicar una sola existencia de dinero, un solo ingreso que se ha considerado. Es decir, si las hermanas dieron 5,500, ya lo estoy restando al gasto, no puedo nuevamente considerarlos para el rubro de ingresos. Eso es una doble contabilidad auténtica, ¿no? Entonces, por esa razón es que esta consideración que hace el perito de parte de este aporte a las hermanas de $15,000, que es el equivalente al tipo de cambio de los $5,500 que había considerado aquí en su propia pericia, en otra parte, claro, en el rubro de egresos, no cabe pues considerarlos nuevamente como ingresos, por tanto ya ha estado calculado como disminución en el gasto. Bien, pasamos al siguiente ahora sí. Aporte del señor Wilson Rosario. Otro rubro que se está considerando por parte de la pericia de parte es la ayuda del señor Wilson Rosario. Y sobre esto, la Fiscalía lo que afirma es, en primer lugar, que no hay como en otros casos, no hay ningún medio de pago, no hay ningún dato objetivo que avale alguna entrega de dinero del señor Wilson Rosario a la señora Claudia González o al señor Wilson Urtecho Medina. No hay ningún dato. Solamente es el dicho de la defensa, ¿no? Dice que el $20,000 son un préstamo, porque ¿cuánto es lo que aportó el señor Wilson Rosario según la tesis de la defensa? Aportó $43,700 durante el tiempo que el señor vivió en casa alquilada, me parece, desde el año 2009, por lo menos. En agosto del 2006
aportó $20.000 para la construcción de departamentos. En el 2007, 3.600 para el procedimiento médico que hizo el señor Urtecho. Y perdón, el alquiler de casa es entre junio del 2009, de 2007 a junio del 2009. Y julio del 2009 a agosto del 2011. Son 2 periodos en que aportó supuestamente el 50% para el alquiler de la casa. Y con eso pretende la defensa restar gastos por $43.000 o 127.000 soles a la economía del señor Wilson Urtecho Medina. Entonces, de estos $43.000 que dicen que se aportó el señor Wilson Rosario, padre, dicen que $20.000 provienen de un préstamo de San Lorenzo, obtenido en el año 2006, específicamente el 29 de abril del 2006. Eso está en la prueba 200 de enriquecimiento ilícito. Pero, como puede apreciarse, desde esta fecha, 2006, hasta que se realiza la construcción, porque dicen que con eso aportó para la construcción del edificio, han transcurrido 4 años. Entonces, es improbable que el dinero de un préstamo obtenido en 2006 se haya mantenido guardado, ¿no? Existe una máxima experiencia. Nadie pide un préstamo pagando intereses para tenerlo guardado en su casa, ¿no? Eso es para afrontar alguna necesidad o inversión. Entonces, en este caso, no hay, pues, no solo es que no haya ningún respaldo objetivo, sino que de la existencia de ese dinero durante tanto tiempo, sino que va incluso contra el sentido común. En cuanto a la otra parte, que serían los restantes $23.778 que dice haber aportado, no hay ninguna fuente donde se señale se haya obtenido este dinero. El señor Wilson Rosario no tenía capacidad económica para prestar este apoyo que alega la defensa. En primer lugar, como se habrá podido apreciar, el señor Urtecho, antes de asumir el cargo congresal, tenía problemas en el sistema financiero. Y estando en esa situación, no fue ayudado, no recibió ninguna ayuda. Si no lo ayudó cuando estaba en esa situación, ¿cómo podríamos ahora asumir que cuando ha sido congresista y estaba en mejor condición, iba a requerir de su ayuda? El señor Wilson Rosario tuvo otros préstamos también, que los pagaba mensualmente, eso está en el prueba 201. Como sustento de la capacidad económica del señor Wilson Rosario, la defensa solo ha presentado grados académicos, distinciones en el ejercicio docente, pero estos son de antigua data y, como se sabe también, la excelencia académica no implica necesariamente que se traduzca en ingresos económicos. Estos tienen que acreditarse. Ni tampoco se acredita que estos, de haber existido, se hayan mantenido en el tiempo, porque estos datos sobre los logros profesionales son de antigua data. Igualmente, la defensa ha presentado libros que escribió supuestamente el señor Wilson Rosario, pero se ha podido apreciar en la prueba 201, 202 de enriquecimiento ilícito que son anteriores al año 95. No están registrados ni siquiera en la Biblioteca Nacional. Entonces, no se puede establecer cuál ha sido su real difusión, la magnitud de su tiraje, el alcance de las ganancias que hubiera podido obtener. No hay ningún dato sobre eso. Lo real, señores magistrados, es que al año 2006-2007, cuando el señor Wilson, su hijo, accede al cargo congresal, el señor Wilson Urtecho tenía un ingreso mensual de 900 soles, ¿no? Y en el 2009 esto subió a 1.350, ¿no? Y después tenía su pensión de 1.700 soles provenientes de la Universidad de Trujillo. Esto lo mantuvo hasta el año 2011, en que falleció. Así está en la prueba 289, 290 de enriquecimiento ilícito. También tenía préstamos del Banco de la Nación, ¿no? De noviembre del 2009, marzo del 2011, conforme está acreditado, ¿no? En la prueba 20 también está el historial de préstamos del señor Wilson Rosario en la cooperativa San Lorenzo. Y allí aparece, en folio 2187, que en el año 2009 el señor Wilson Rosario pidió préstamo por 1.750 soles. Y tiene otros préstamos en 2010 por 250 soles y por 900 soles. Entonces, esa era la realidad del señor Wilson Rosario. Y por esa razón, era más bien él quien recibía ayuda de su hijo. No era al revés, ¿no? Y vamos a ver en la imagen que está proyectada,
solamente es una muestra de lo que se ha podido apreciar en la actuación de la prueba 202 de enriquecimiento ilícito. Ese es el estado de cuenta del señor Wilson Rosario. Cuando esto está, digamos, en esta primera imagen, lo relacionado al momento anterior al acceso del señor Wilson Urtecho, su hijo, al cargo de congresista. En el mes de julio de 2006, al igual que en los meses anteriores que está en esta prueba 202, el señor Wilson Rosario solo recibía su abono de 1.500 y retiraba pequeñas cantidades que son compatibles con la subsistencia, ¿no? Con actos de subsistencia. Pero a partir de agosto del 2006, cuando empieza el ejercicio congresal de su hijo, empieza a recibir abonos de origen desconocido. Abonos en efectivo de 2.145 que él puntualmente, muy disciplinadamente, retiraba al día siguiente. Ingresaba un abono desde Lima, él lo retiraba. Y así puede verse en los meses de septiembre, octubre y los subsiguientes, como se ha visto ya en las sesiones respectivas. Vamos a la siguiente imagen. Esta es ya una imagen ya del mes de noviembre del 2009. En noviembre del 2009 puede apreciarse que el señor Wilson Rosario recibía también puntualmente un ingreso, un abono en efectivo de 500 soles desde esta agencia 099, es el Girón Lampa en Lima. Él vivía en Trujillo, en Lima alguien le depositaba en Girón Lampa 500 soles. Esto fue en noviembre. En diciembre le depositaron 500 soles, acá está en fecha 14 de diciembre. Desde Girón Lampa también, 500 soles. En enero del 2010, cuando el señor Wilson, su hijo, se encontraba en Piura, en 19 de enero alguien le deposita desde Piura 500 soles. Y así sucesivamente. Entonces, este movimiento de la cuenta del señor Wilson Rosario indica que él prácticamente mantuvo pues el comportamiento de un obrero de una mina de diamantes. Es decir, él ha llevado una vida modesta, con ingresos modestos. Recibía una ayuda periódica de su hijo, que está ahí consignada, pero a su vez en su cuenta ingresaron diversos montos de fuente desconocida, que él puntualmente retiró y no se sabe qué destino tuvo, pero todo indica que no fue para provecho de él, porque él siguió llevando su vida modesta, solicitando préstamos menores a la cooperativa San Lorenzo y entre otros datos que están actuados en el juicio, ¿no? Es decir, esto acredita pues que el señor Wilson Rosario no tenía capacidad para hacer estos actos de disposición a favor de su hijo, y que era su hijo el que lo ayudaba a él. Vamos al siguiente. Estas son los créditos que ya mencionamos que solicitó el señor Wilson Rosario en Cooperativa San Lorenzo, ¿no? De montos bastante modestos también. El siguiente, por favor. Vamos allá a los egresos. Ahí la siguiente, ya. Los egresos, como puede verse en este cuadro, dentro del recuadro verde están todos los egresos que son admitidos pacíficamente por ambas partes. Están referidos a pagos registrales, pagos municipales, licencias, la compra del terreno en Las Palmas, la construcción del edificio hasta cierto punto, es decir, hasta 1.330.000 soles, ambas partes están de acuerdo. Hay 180.000 soles adicionales en la que discrepamos. La pericia oficial le asigna este plus de gasto, mientras que la pericia, el perito de parte, considera que ese plus no va. Entonces la discusión es sobre esos 180.000 soles. Luego hay compras de vehículo, un viaje al exterior del año 2013, importaciones de sillas, pagos de préstamos, el pago de los gastos de sepelio, el aportes que ha hecho a su partido Renovación Nacional, gastos de campaña que él financió. Todos estos datos, todos estos rubros están admitidos por ambos peritos en sus documentos respectivos, ¿no?
La canasta está admitida hasta cierto punto nomás, ¿no? Porque vamos a verlos en detalle, ¿no? Ambos peritos consideran un monto de canasta, pero hay diferencia en cuanto al cálculo y a los montos. Entonces, hasta el monto de 664 los dos llegan, pero más allá, los peritos han considerado una canasta mucho mayor que el perito de parte no acepta. Entonces, la discusión es por esa diferencial. Entonces, en el recuadro rojo están los rubros sobre los cuales hay diferencia, que precisamente son los que incrementan los egresos del señor Urtecho. Y ya vamos a ver construcción de edificio, viajes al exterior, consumos en el banco, están el procedimiento médico del vitro, gastos de educación de su hija, vuelos nacionales, pagos de agua, luz, predial, alquiler de vivienda, gastos médicos y otros más que lo vamos a ver en detalle. Pero nótese que aquí, entre todos los rubros de este cuadro rojo, la discusión con el perito de parte ha sido de la siguiente forma. El perito de parte considera un grupo de gastos como discutibles independientes uno a uno, es decir, con gastos independientes, pero discutibles por diversas razones. Pero hay otro grupo de gastos que el perito simplemente los agrupa y dice, estos gastos en realidad son de canasta y los pasa a la canasta. Entonces vamos a hacer un tratamiento de estos puntos independientes que el perito de parte ha cuestionado y luego en el rubro de canasta de los demás conceptos que el perito los ha asignado o los ha asimilado al concepto de canasta. Vamos primero con lo de la construcción del edificio. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Como dijimos, ahí la discusión es la diferencia de 184.826 soles y gráficamente lo presentamos en este cuadro. Es decir, el perito oficial, ¿puede subirse un poquito más? Ya. ¿Se puede agrandar los cuadritos que están abajo? Un acercamiento, ahí. Bien, hemos visto las fotos que están en la parte superior, son del edificio de 6 pisos, y la otra foto es de la casa de los papás del señor Wilson Urtecho. Entonces, aquí en el edificio de 6 pisos hay una valorización que se hace al momento de la declaratoria de fábrica, principalmente. Esta valorización, como ya han declarado los peritos, se hace, digamos, considerando diversos rubros ya preestablecidos, que acá se aprecian, ¿no? Arquitectura, considera pisos, puertas y ventanas, revestimientos, baños, estructuras, considera muros, columnas, techos, instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿no? Esos rubros son los que se calculan, se cuantifican y se calculan. Ahora, no es cualquier cantidad que se asigna. Como han también declarado los peritos, existe una tabla de valores ya preestablecida por el ministerio que es, digamos, tomada como referente para asignar, para traer estos valores aquí, ¿no? Por metro cuadrado. Es decir, en el rubro de puertas y ventanas, por ejemplo, lo que hace la persona que valoriza es simplemente clasificar qué tipo de puertas ha considerado en la construcción y de acuerdo a las características lo asocia a alguna clasificación y consigna aquí el tipo. Por ejemplo, en este caso, puertas y ventanas le han asignado el tipo E y muros y columnas le han asignado el tipo C. ¿Qué pasó aquí? Tanto el perito oficial como la pericia o la cuantificación de parte consideran los mismos rubros que vemos aquí en este cuadro. La única diferencia que tienen es en estos dos rubros que están, digamos, bajo círculo. Han diferenciado en puertas y ventanas y en muros y columnas. En puertas y ventanas, el perito oficial dice que esta calificación tipo B no corresponde al edificio, conforme a la verificación que ha hecho, a las fotografías que ustedes recordarán se proyectaron en este juicio. Y él dijo, bueno, el tipo E, ¿a qué corresponde?
como se señala aquí, corresponde al vidrio transparente, pero es un vidrio crudo, vidrio simple. Además, también en el cuadro de valores menciona además que corresponde a ventanas de fierro. Bueno, es una calificación mucho más baja para la calidad de los acabados de este edificio. Entonces él dijo, este edificio a la vista tiene pues ventanas que son de vidrio templado o tratado o laminado, y hay mamparas que son mucho más, un acabado mucho más fino. Son vidrios, sí, templados de mayor grosor, de mayor costo. Entonces dijo, él sustentó por esas razones que esta calificación, el del rubro puertas y ventanas, no era E, sino que era tipo C. Luego, en el rubro de muros y columnas, el perito también sustentó por qué es que no era tipo C, como le habían consignado en este documento que sirve de base para la cuantificación de la defensa. No era tipo C, sino era tipo B, ¿no? Él dijo, ¿por qué? Porque muros y columnas, ahí consideran placas de 15 centímetros. Y un edificio de 6 pisos con sótano y ascensor no tiene esa estructura predominante. Mínimo son 20 centímetros, es otro tipo de estructura. Entonces, él lo asimiló técnicamente a la tipología B. Y una muestra, señores magistrados, de que el perito oficial está en lo correcto es justamente la comparación que se hace con esta flecha. No sé si se puede mostrar a las dos cuadros que están conectados por una flecha. O ya no, ya, ahí. Miren, lo que está a la derecha es la valorización de la casa de 2 pisos de los padres del señor Urtecho, que fue, como ustedes recordarán, en materia de una remodelación. Fíjense en el rubro de muros y columnas, la calificación que le ha otorgado el perito oficial nuestro es tipo C, pero también es la misma calificación tipo C que está abajo, la que le ha otorgado el peritaje de parte. Entonces, si la casa de 2 pisos tiene muros y columnas tipo C, no puede por sentido común asumirse que el mismo tipo de muros y columnas va a corresponder a un edificio de 6 pisos con semisótano y ascensor, más azotea, ¿no? Entonces, desde ahí nomás es evidente que la posición del perito oficial al calificar este rubro de la estructura del edificio es correcta, ¿no? Por lo tanto, se justifica esta diferencial, porque ¿qué sucede aquí? Estos dos rubros E y C, que el perito oficial los ha subido de categoría, entre comillas, es decir, a C y B, implica aproximadamente un incremento de 90 soles, porque acá, ¿cuánto se calculó aquí? 680. Con la modificación de esos dos tipos, incrementa 90 soles aproximadamente en este monto por metro cuadrado. Pero ese incremento de 90 soles multiplicado por los casi 2.000 metros de construcción da precisamente pues la diferencia de 180.000 soles que se establece entre ambas pericias. Entonces, esa es la razón por la que existe esta diferencia y consideramos que es válido el cálculo que hace el perito oficial. Por lo tanto, este egreso se justifica. Vamos al siguiente rubro. Este es un cálculo que se ha hecho de un viaje al exterior, donde la defensa argumenta que ha habido ahí no hay respaldo. Simplemente aquí la defensa argumenta que ha habido un financiamiento por parte de una entidad internacional o extranjera por el costo de todos los viáticos y alojamiento, tanto del señor Urtecho como de la señora Claudia González. Sin embargo, no han sido justificados o sustentados mínimamente, ¿no? Solamente se ha presentado una fotocopia simple de un documento, pero nada más. Esto, a criterio de los peritos, no ha justificado, pues, esta afirmación de la defensa y se ha contabilizado como egreso los gastos de este viaje al exterior del año 2006 del señor Wilson Urtecho y la señora Claudia González, que se ha
estimado en 7.578 por cada uno, multiplicado por 2 es lo que incrementa el rubro de egresos en este punto. Vamos al siguiente, que es pago de tarjeta Citibank. Bien, en lo que es el pago de tarjeta, sí, lo que se está argumentando el perito de parte es que, un segundo, por favor. Bien, en este rubro decíamos del consumo, pero del pago del préstamo de la tarjeta Citibank, lo que argumenta el perito de parte es que efectivamente se ha gastado el dinero, o sea, son pagos de consumo ya realizados, es decir, de acuerdo al esquema de flujo de caja que han aplicado los peritos oficiales, existe un corte, entre comillas, a partir del 27 de julio del 2006, fecha desde la cual se consideran todos los ingresos y todos los gastos que se incurran, ¿no? Lo de atrás, digamos, no se está considerando. El criterio de ellas es que cualquier dinero que hayan tenido en ese momento, que venga de alguna actividad anterior, tiene que estar ingresado en algún registro, que merezca alguna credibilidad, un registro bancario, por ejemplo, ¿no? O que se haya transformado en algún bien, en cuyo caso se considera esto como parte del patrimonio existente. Entonces, aquí lo que han hecho los peritos entonces en el desarrollo de este criterio es, existiendo, digamos, deudas asumidas con anterioridad, las cuotas que han pagado desde julio del 2006, de agosto, perdón, de 2006, sí. Las cuotas pagadas a partir de 2006 se cuantifican como egreso, como es lógico. Entonces, ¿qué argumenta el perito de parte? ¿Por qué objeta este egreso? Dice, no, pero esa deuda es por una disposición en efectivo que se hizo el año 2005. Y dice que como ingresó dinero al señor Urtecho en el año 2005, eso tiene que contabilizarse, ¿no? Entonces, claro, es una posición distinta a la que tienen los peritos. Cuando se le ha pedido el sustento de esta posición, el perito de parte ha dicho que esto es porque ha generado un patrimonio eventual, dice, ¿no? Pero ese dinero él retiró para generar un patrimonio eventual, estuvo destinado a posibles inversiones, es decir, especulaciones, ¿no? Especulaciones. Lo lógico, como hacen los peritos, es, si no hay ningún respaldo de que ese dinero se mantuvo en el tiempo, simplemente se asume a la consunción, fue consumido. Y no cuenta, pues no cuenta a el tiempo de el inicio de la función congresal. Solo cuentan los pagos que se están haciendo por ese dinero que alguna vez se pidió. Entonces, esa es la razón por la cual se está considerando este concepto de egreso por pago de tarjeta Citibank. Y también estamos mencionando cuál es el argumento del perito de parte. Lo que es el rubro, la siguiente, por favor. Este es claro, es un gasto médico que el especializado que la defensa argumenta fue asumido por el padre. Por las razones que hemos expuesto ya al momento de tratar el rubro de ingreso proveniente del padre del señor Urtecho, el señor Wilson Rosario, se sostiene pues que este concepto o esta ayuda no puede tener cabida y que este gasto tiene que atribuírsele al señor Urtecho y considerarse como un egreso propio de él, ¿no? Pasamos al siguiente. Las facturas de renta de tercera de la señora Claudia González. La señora Claudia González declaró rentas de tercera por el monto de 478.317 soles en el año 2013, ¿no?
Un momentito, por favor. Ya. Bien. Bien, sobre este punto, tenemos que el propio señor Urtecho, no, en primer lugar, este gasto que ha declarado respecto al año 2013 la señora Claudia, lo ha hecho ante el organismo estatal correspondiente, que es la SUNAT, ¿no? Y ha declarado que incurrió en el 2013 en ese gasto. Este gasto es posterior a la terminación del edificio. Recordemos que el edificio se terminó en el año 2012, mediados aproximadamente. Este gasto lo declara la señora como persona con actividad económica individual dedicada a la construcción y venta de edificios. Entonces, lo que se infiere ahí es que este monto declarado corresponde a gastos en que incurrió con relación al edificio. ¿Qué gastos pueden ser? La declaratoria de fábrica estableció que el edificio, la estructura como tal, estaba terminada a julio del 2012. Entonces, estos gastos posteriores han sido pues para algunos acabados finales que faltaban realizar en el edificio. El propio señor Urtecho ha declarado en este juicio que efectivamente él inicialmente consideró el valor de la venta del primer departamento, que fue vendido en marzo del 2013, consideró el valor de la venta de ese departamento como la fuente de la cual se realizaron los últimos acabados en el edificio. Entonces, él admite que el producto de la venta del primer departamento lo destinó a mejoras en el edificio. Por tanto, este gasto de la señora Claudia está pues respaldado en diversos elementos que justamente nos indican eso, que existió un gasto posterior a la terminación del edificio, que fue en el 2012, un gasto realizado en el año 2013 para los acabados finales de este inmueble y poder poner a la venta las demás unidades que estaban todavía pendientes, ¿no? Esto ha sido declarado por la señora González ante la SUNAT y está registrado en los respectivos reportes que podemos ver, por favor, ahí están. Es la prueba 69, son compras declaradas ante la SUNAT, son compras con facturas que se declaran ante la SUNAT. Y están ahí los montos. Los meses son abril del 2013, junio del 2013, julio del 2013 y agosto del 2013. Entonces, ahí están principalmente los montos. Hay un mes más que no lo hemos puesto por falta de espacio, pero es 5.000 soles que faltan. Entre todos estos, suman casi el total de la cantidad que como egreso se le está considerando a la señora González. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Préstamos de Scotiabank y BCP de la señora Claudia González. Ya, los hemos agrupado en el mismo rubro. ¿Por qué? Porque el argumento es el mismo. Son préstamos que obtuvo la señora Claudia en un tiempo anterior al inicio de la función congresal de su esposo. El perito de parte igual argumenta que si está pagando esos préstamos en fecha actual, debe considerarse también como ingreso el monto de los desembolsos que se realizaron antes del ejercicio congresal, ¿no? Entonces, para esto, como hemos dicho, las peritos oficiales no dan cabida a este argumento porque ellas aplican, como han ya explicado, el esquema del diagrama, el esquema del flujo de caja. Entonces, se consideran únicamente los gastos efectivos a partir del inicio de la función congresal. Entonces, y estos son
los pagos mensuales que hizo la señora Claudia González por concepto de estos préstamos, ¿no? El perito de parte argumenta pues, que para todo cargo debe existir un abono. Y bueno, así nos ha manifestado en su exposición en este juicio. Pero hay que tener cuidado con cada expresión que ha vertido el perito de parte, porque, por ejemplo, en este caso, el decir que para todo cargo debe existir un abono, pues, es utilizado para simplemente manipular la situación y obtener la incorporación de cifras que no corresponden. Este ingreso, este pretendido ingreso del desembolso que se hizo, por ejemplo, en el caso del préstamo del Scotiabank, o en el caso del préstamo del Banco de Crédito, es un préstamo del año 2005. Préstamo del año 2005 que el perito de parte pretende que se considere como existente al año 2006 que se inicia el ejercicio concursal del señor Urtecho. Entonces, si no hay ningún registro en cuentas, no hay ningún bien que haya sido adquirido, pues no se contabiliza. Esa es la regla que han aplicado los peritos oficiales. En ese caso, pues, por esas razones, la Fiscalía considera que los pagos realizados por concepto de préstamos obtenidos anteriormente por la señora Claudia, previos al ejercicio congresal del señor Urtecho, no pueden contar como, sí cuentan como gasto, pero los desembolsos de esos préstamos que son pasados no cuentan como ingreso. Bien, pasamos al siguiente, por favor. Depósito de detracciones de la señora Claudia. En audiencia también ya han explicado los peritos oficiales cómo es que estos depósitos de detracciones corresponden a la venta de los departamentos que hizo la señora Claudia González. Es decir, cuando se vende un departamento, hay que detraer un porcentaje, 4% aproximadamente, para el pago de los impuestos. Y la ley establece que ese monto tiene que ingresar a una cuenta específica de detracciones donde se mantiene y su único destino es aplicarlo al pago de los impuestos correspondientes, que son de ley. Entonces, ese monto que se detrae no se cuenta ya como patrimonio o como ingreso de la persona, ¿no? Es un monto que se descuenta del ingreso total de la venta. ¿Qué es lo que dice la defensa? Que esos montos de detracciones los pagaron los compradores de los departamentos. Pero en este caso, señores magistrados, hay dos aspectos a considerar. Vamos al siguiente. Primero, la ley. ¿Qué dice la ley? El decreto legislativo 940, ¿no? Que es referido a las detracciones. En el artículo 5.1 dice, en el segundo párrafo, cuando el proveedor del bien, dice, que es el vendedor, ¿no?, reciba la totalidad del importe de la operación sin que se haya acreditado el depósito, o sea, que por la otra parte, o sea, que el comprador no acredite depósito del monto de detracción y más bien le está pagando todo el precio del bien, es o sea, el vendedor, quien queda obligado a efectuarlo de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, nos dice claramente este segundo párrafo del 5.1 que en los casos en que el vendedor del departamento cobra todo el precio del inmueble, es él el obligado a hacer el depósito de la detracción. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Como recordaremos, todos los contratos que se han realizado por la venta de departamentos han sido acompañados de los medios de pago. Y los medios de pago, señores magistrados, recordaremos, cuentan hasta el total del valor de la venta. O sea, los compradores han pagado a los señores Urtecho el íntegro del valor del inmueble. No hay mención alguna a que el comprador hubiera descontado una parte para hacer el depósito por detracciones, ni que se haya pagado un monto menor del precio total de la venta. Entonces, al haber pagado los compradores el precio total establecido en los contratos a los señores Urtechos, rige plenamente este segundo párrafo que establece que es el vendedor el que está obligado al pago de las extracciones, al depósito por extracciones. Y el siguiente cuadro, que está pues por favor, siguiente diapositiva, está precisamente el cuadro 62 del informe 28 que hace el cálculo de estas detracciones
y cómo corresponden con los montos que se han liquidado con ocasión de cada venta, ¿no? En el cuadro 262 están los depósitos, los cargos y abonos de la cuenta de tracciones, y en el cuadro 9, que está a la izquierda, la información ingresada, están la referencia a cada venta, a cada departamento. El 301 generó estos cargos y abonos. La venta de departamento 201 está también, y el departamento 101, 402 y 302. Están los 5 departamentos con sus respectivos montos detraídos. Entonces, pues, se establece claramente, señores magistrados, que este concepto de detracciones no puede ser eludido como un egreso de la defensa, de los procesados, ¿no? El señor Urtecho y la señora Claudia, ¿no? Porque fue así, a ellos les correspondió. El argumento de la defensa de atribuirle eso a los vendedores no tiene a los compradores no tiene ningún sustento, en algún dato objetivo que se haya incorporado en este proceso. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, la Constitución un momentito. Constitución y adicional pagado por el restaurante El Café La Delice. Ya. A ver. Bien, en este caso, a ver un momento, ya. Eso. Ya, en el caso de la Constitución y el adicional pagado al café restaurante La Delice, son montos que efectivamente han sido asumidos por la señora Claudia en su calidad de socia. Recordemos que el café restaurante La Delice se constituye por 2 socias, la señora Claudia González y la señora Karin León Liza. Cada una aporta prácticamente la mitad del monto, ¿no? Pero uno 51, el otro 49%, me parece. Entonces, han habido aportes tanto inicial como un aporte adicional. Eso lo señala la señora Karin León Liza claramente en su declaración prestada en juicio. Es decir, ella ha aportado 37.000 soles en el monto inicial y otro tanto como aporte adicional. Recordemos que el monto inicial prácticamente se ha ido en las inversiones que se hicieron para la remodelación del local. Entonces, ha habido un adicional para poder facilitar el funcionamiento en sí del negocio. Entonces, estos montos, la defensa dice que provienen del aporte, o mejor dicho, el financiamiento de Luxemburgo. Sobre esto, tenemos que decir que no existe también ningún dato objetivo que vincule los dineros de Luxemburgo con estos gastos hechos en La Delice. No existe ningún dato objetivo. Solamente está la versión de la defensa. Está el hecho de que el señor Urtecho, cuando recibe el dinero de Luxemburgo y quiere justificar su aplicación, dice que ha invertido parte en La Delice, pero es solamente su dicho de él, su versión. Pero no existe ninguna, digamos, corroboración objetiva de que dineros de Luxemburgo hayan servido para implementar el Café La Delice, porque no correspondía tampoco a la naturaleza de las bases sobre las cuales se transmitió este financiamiento, o se transfirió el financiamiento de allá, de Luxemburgo. Las bases establecían, o sea, el compromiso presentado por el señor Urtecho por escrito, vía correo electrónico, indicaba que era para
esencialmente instalar una segunda panadería en Trujillo, llamada sucursal, donde se produjera pan, donde específicamente se estableció que se compraría un horno y se generaría pan, puestos de trabajo, adiestrando a los minusválidos en la preparación de pan, porque eso era lo que les interesaba a los señores de Luxemburgo, que se adiestrara al personal en una habilidad que les serviría para crear riqueza, ¿no? Es decir, la preparación de panes. En este caso, ellos no estuvieron avisados de que se fuera a invertir en este negocio. Ellos han dicho que cuando llegaron, los llevaron a un lado a otro y que tomaron conocimiento ya después, que sin su consentimiento se había destinado, al parecer, según la versión de los señores Urtecho, algo del dinero a la DELIS. Pero la Fiscalía sostiene que no ha sido así, no ha habido pues un destino del dinero del Luxemburgo a la DELIS, en realidad, porque no está establecido por ningún medio objetivo. Lo que aquí ha sucedido es que la señora Karin León Lisa ha aportado dinero que ella dice ha obtenido de préstamos personales y lo ha declarado así en juicio. Es más, en su estado de cuenta, que también ha sido oralizado, existe el mismo día del aporte de la Constitución un retiro por $37,000, 37,000 soles, que es equivalente al monto que ella aportó a la DELIS. Es decir, está acreditado objetivamente que al menos el aporte de la señora Karin León Lisa fue de su peculio. Y tampoco, lo mismo en el caso de la señora González. ¿Por qué? Porque todo el dinero de Luxemburgo se quedó en la cuenta de Luxemburgo. Nunca salió de ahí. Entonces, solamente salió para la compra del terreno. Entonces, esta afirmación de la defensa de que los gastos de la DELIS no cuentan como gasto de la señora Claudia porque fue financiado por Luxemburgo, no tiene asidero alguno, ¿no? Tanto por la propia secuela del seguimiento del dinero como por la versión de la socia, la señora Karin León Lisa, que ha indicado que nunca ella fue siquiera avisada en algún momento de que hubiera ahí inversión de Luxemburgo. Siempre fue, según ella ha declarado, una inversión particular de la señora Claudia con ella. Pues no hay ningún dato pues, que corrobore esta versión, por lo tanto, estos aportes, tanto inicial como adicional, se cuentan como egreso propio de la señora Claudia Urtecho. El préstamo de la Caja Municipal a la panadería por 27,000 soles. El siguiente, por favor. Ya. Ese es un monto que en realidad no debió ingresar porque el préstamo de la caja a la panadería es un dinero que se ha entregado a una persona jurídica distinta. Entonces, no se cuenta como parte de la contabilidad de los particulares, ¿no? Vamos ahora al concepto de canasta, que es el punto más álgido del debate en esta parte de los egresos. Vamos a la siguiente ilustración, por favor. Bien, lo que ha ocurrido acá, señores magistrados, en el rubro de canasta, que se ha abierto toda una discusión entre los peritos, como se recordará, es que las peritas oficiales han hecho un cálculo de dos tipos respecto a la canasta. Primero, ellas han seleccionado todos los documentos que pueden ser compatibles con los rubros de canasta. Todos esos documentos los han procesado, los han cuantificado y han hecho un cálculo. Y eso es una canasta documentada, pero evidentemente los documentos tienen fecha y ya tienen que establecer pues en qué rubros y en qué tiempos, en qué periodos se han hecho esos gastos. Y evidentemente pues los documentos no cubren todo el periodo que ha sido analizado. Entonces ha habido la necesidad de hacer un estimado para esos periodos donde no existe documentación que cubra los gastos de canasta. Por esa razón es que en este cuadro se muestran los dos cálculos que han hecho los peritos oficiales. Uno, que está al lado izquierdo, la canasta estimada que han hecho, ¿no?
un estimado. ¿Sobre qué base lo han estimado? Sobre las referencias que habían algunos gastos, ¿no? Por ejemplo, puede verse en el cuadro este de la izquierda, en los primeros meses los primeros años, el señor Urtecho, había la referencia que pagaba $600 por alquiler en San Borja. Al no encontrar ellos un documento, lo han considerado como estimado de canasta. Igual, habían unos gastos relativos a gastos propios de la función congresal que pues estaba realizando luego de que cesaran el régimen anterior. Es decir, cuando había el régimen anterior, él gastaba en asuntos propios de la función, pero en el nuevo régimen se estableció que habían gastos que continuaban, pero que no tenían ya pues ese sustento de alguna partida especial asignada. Por ejemplo, ellas mencionan el alquiler de la oficina, los gastos de servicio propios, entre otros, ¿no? Entonces, hay unos costos que han también cuantificado, los costos de alimentación, vestido y servicio de casa, que no están tampoco documentados, los gastos de seguridad y alarmas que fueron constatados con una verificación fiscal, como ustedes recordarán, los gastos de empleado de hogar también que tenían, que tampoco está con documento, el personal especial que tenía para que su atención, que también está registrado en el expediente. Acá han considerado el pago diezmo, la nana que tenían desde que nació su hija, y está justo ahí contemplado esa fecha, y otros gastos que vamos a ver que están acá claramente señalados, ¿no? En cambio, vamos al cuadro de la derecha, la canasta documentada tiene todos los gastos que ellos han encontrado con registro, digamos, en algún soporte documental. Hay consumos de cuenta del Banco de la Nación, gastos en educación de la hija, ¿no? Que eso no estaba en el rubro anterior, gastos en vuelos nacionales también de la señora Claudia y su hija, pago de agua potable y luz eléctrica, que no estaba en los periodos que no estaban en el anterior. El pago de alquiler de vivienda, por ejemplo, también se repite aquí, pero vamos a ver que este cuadro rojo indica que ha quedado en blanco los periodos que se contemplaron en el otro cuadro. En el otro cuadro, recordemos, 2007, 2008, 2009, estaban con un estimado. Al haber estado con un estimado aquí, en el cuadro documentado están en blanco y solamente están los periodos posteriores. Hay otros rubros como pago de impuestos, gastos médicos solamente de 3 años, porque ahí y por montos pequeños, que es lo único que se encontró. Tarjeta Scotia, consumos diversos, ¿no? Es decir, en resumen, señores magistrados, estos dos rubros son distintos. Es lo que han explicado detalladamente y de forma repetida las peritos oficiales. No son, digamos, una doble contabilidad, como dice el perito de parte, una duplicación. Son rubros distintos que componen un mismo concepto que se llama la canasta. Sino que el concepto de canasta en general, ellas la han trabajado a partir de un doble abordaje. Un primer abordaje de lo documental y un segundo abordaje complementario a través de un estimado, ¿no? Incluso se ve acá en el cuadro de estimados, podemos ir en la columna derecha del cuadro de estimados, que en la columna derecha, en la parte derecha, sí, un acercamiento ahí, el total mensual que arrojan estos estimados por año, consideran también el impacto por alquiler de vivienda. Por ejemplo, en el primer año han estimado 3.900. ¿Por qué? Porque se consideró el gasto de alquiler de vivienda cero, porque así lo declaró el señor Urtecho, que le habían prestado un inmueble donde vivió gratis. Se ha considerado eso, y eso bajó. Pero a partir del segundo año ya hay un estimado de vivienda, por eso subió, ¿no? Entonces, y estos montos, sobre la base de estos montos, ellas han, digamos, cuantificado o han graduado el porcentaje de cifra mensual que debe de aplicarse a su caso. Entonces, considerando estos montos respecto a la remuneración del señor Urtecho, han establecido una media y han señalado en 45% el porcentaje, como puede verse en la columna derecha, que es el porcentaje que ya están asignado. Pero es el porcentaje que corresponde a este cuadro complementario. Si vemos la totalidad del cuadro,
el total mensual referencial en la parte inferior tiene una cifra de 10.000 soles. Y finalmente, ellas han quedado en un monto menor, con el 45%, de 8.465, que es el que al final aplican con el 45%. Es decir, en suma, las peritos han hecho un estimado y sobre ese estimado han considerado un porcentaje que les sea razonablemente adecuado, e incluso menor. Entonces, menor en lo que es la cantidad nominal. Entonces, ese es pues, el sustento, señores magistrados, de el cálculo que han hecho los peritos oficiales. Un concepto de canasta abordado desde el aspecto documental y el aspecto complementario para los pedidos, ¿no? y pedidos y rubros no considerados en los documentos, un estimado de canasta, dos cálculos. Vamos al siguiente diapositiva, por favor. Ya, sobre esta base, señores magistrados, ¿qué es lo que ha sucedido en la discusión con la defensa? El señor perito de la defensa ha advertido la existencia de estos dos canastas, entre comillas, de la Fiscalía, de los peritos oficiales, la estimada y la documentada, y lo que ha hecho, claro, y el hecho de que la canasta estimada sobre la base del 45% de ingresos suma 664.000 y la canasta documentada 781.000, de acuerdo a las sumas, las peritos establecen que estas tienen que acumularse una con la otra. ¿Qué es lo que hace el perito de parte? Hace un juego, digamos, algo especial, casi mágico, porque lo que hace es, dice canasta a la derecha, canasta a la izquierda, canasta es una sola. ¿Y en qué queda? La siguiente diapositiva, el perito de parte dice que todo es una sola canasta. Y dice, las dos son canasta, entonces no puede duplicarse, es una sola canasta, pero él considera solamente la del 45% de ingresos. Es decir, las dos canastas la junta, pero el contenido, los montos de cada una no, solamente contempla el contenido de una, que se incrementa un poco. ¿Por qué? La del 45% de ingresos. No es igual a la de la Fiscalía, ¿por qué? Porque el perito de parte calcula los ingresos, incluyéndole el 70% del antiguo concepto de viáticos y otros gastos de función congresal del año 2006 a 2008, ¿no? Él pues, en ese rubro, consideraba que la parte que podía declararse con declaración jurada, podía justificarse con declaración jurada, era un monto de libre disposición y eso le contaba como ingreso. Y sobre ese monto dijimos pues, que los peritos habían considerado que eso era una facultad, ¿no? Una posibilidad, pero en este caso concreto el señor Urtecho, pudiendo declarar un mínimo de 30%, había declarado todo con documento, de acuerdo a lo que el Congreso había dicho. Bueno, pero al margen de esa diferencia, lo que ha hecho el perito aquí es calcular su canasta considerando ese rubro adicional más. Entonces, por eso se ha incrementado su cálculo del 45%. En suma, el perito de parte dice, las peritos oficiales han considerado dos canastas. Canasta por aquí, la documentada, y canasta por acá, la estimada. Y son lo mismo, las ha juntado, pero los montos los ha disuelto en uno solo. Entonces, con ese truco, claro, le sale una canasta que es prácticamente mínima, ¿no? Y esa es la discusión del monto. Entonces, ese es un poco para la presentación que hacemos para ilustrar cuál es la diferencia entre el abordaje del perito de parte y el sustentado por los peritos oficiales, que consideramos que es el correcto y sobre el cual se ha considerado los montos por canasta familiar. Bajo estas premisas, señores magistrados, finalmente, los peritos oficiales, el siguiente recuadro, por favor, han asumido un desbalance patrimonial de 1.822.990 soles en el matrimonio Urtecho González, ¿no? Es decir, los ingresos son menores a los que la defensa ha querido ingresar versus los egresos que también son mayores a los que la defensa ha querido reconocer, pues dan esta diferencial de 1.822.990 soles.
Cierto es que hubo un ajuste por un impuesto predial, pero es mínimo, el orden de los 6.000 soles que han tenido que hacer las peritos. Pero en lo sustancial, ese es el monto del desbalance a lo que han arribado los peritos como consecuencia del análisis. También la detección de un retiro en efectivo del 15 de octubre del 2013 que incorporó al patrimonio 85.000 soles adicionales, ¿no? Bien, entonces, señores magistrados, de lo que se ha podido advertir, para la Fiscalía, pues existe todos los elementos del delito de enriquecimiento ilícito atribuido al señor Urtecho Medina. Es decir, ha habido un incremento considerable del patrimonio que no ha podido ser justificado con ingresos legítimos, ¿no? En este caso, la diferencia se ha establecido, el monto que esto representa, y el carácter ilícito también por cuanto ha habido una falta de demostración de los orígenes legítimos de este capital, ¿no? El enriquecimiento, en este caso, provenía de actividades ilícitas que no necesariamente se confunden con los delitos que se le atribuyen. Hay, como recordaremos, diversos movimientos en sus cuentas de ingresos de dinero de procedencia desconocida, diversos montos que no pueden, digamos, atribuírsele de una manera contundente a una procedencia delictiva, pero precisamente el delito de enriquecimiento ilícito está diseñado para, con carácter subsidiario, poder comprender estas conductas de incremento como reprochables en el desempeño del funcionario. Entonces, estos incrementos, decimos, se han dado mediante aportes que en muchos casos se llaman voluntarios por parte de los propios aportantes. No han querido darle otra connotación, sino decir que han dicho que son voluntarios, y en otros casos son aportes de procedencia desconocida, donde se evidencia pues, que ha habido un enriquecimiento sin conocerse, digamos, en detalle la procedencia o el origen del mismo. Recordemos que hay testimonios, principalmente del señor Vázquez Bernuy, que indican que esto que hemos podido ver en este juicio no es, digamos, no abarca la totalidad del espectro de acción o de influencia que ha podido tener el señor Urtecho. Es decir, el señor Vázquez Bernuy refirió que en una ocasión vio a una trabajadora de confianza del señor Urtecho con una lista de 45 personas que estaban designándose, y al parecer buena parte de estas pues estaban realizando contribuciones. Y esto, ¿por qué? Porque también se han podido recoger datos que indican que el señor Urtecho no solo disponía contrataciones en los ámbitos a donde se ha dirigido centralmente la búsqueda de información, que han sido el despacho congresal propio del señor, la segunda vicepresidencia, la tercera vicepresidencia y la Comisión de Discapacidad. Han habido otras dependencias, como por ejemplo el módulo de apoyo al trabajo y organización parlamentaria, ¿no? Donde probadamente el señor Urtecho colocó personas de su confianza. Entonces, si esto es así, es muy probable que existan otras personas, otro conjunto de trabajadores que hayan podido estar en este sistema de aportaciones, algunos casos obligados, en otros casos, pues por versión de las personas que declaran así, serían hasta donaciones voluntarias, según ellas. Pero bueno, en este extremo último es que justamente al no poderse acreditar concretamente un ilícito penal, es que la obtención de dineros con ocasión del ejercicio, o perdón, con ocasión del ejercicio funcional, representaría pues la comisión de este delito de enriquecimiento ilícito. Recordemos también que hay concretos depósitos que se han hecho
como decíamos, que están detallados a lo largo de los informes periciales. Podemos recordar el que hace el señor Justiniano Polanco en la ciudad de Piura en enero de 2010. Él deposita 15.000 soles, según la prueba 52 folio 2640, con la tarjeta del señor Urtecho. ¿De dónde provienen? No se ha podido establecer, asignar a un ilícito penal concreto. Entonces, ese tipo de incorporaciones que tienden al enriquecimiento del funcionario son, pues, considerables para el efecto de la determinación del enriquecimiento. Igualmente, la señora Claudia, a quien se le atribuye la complicidad en este delito, necesariamente ha tenido, pues, participación, no solo por la evidente necesidad que surge de la condición del señor Urtecho, donde ella prácticamente era la que actuaba ejecutando los actos en el mundo real que el señor Urtecho, pues, determinaba en su voluntad. Entonces, todas las operaciones, la mayoría de las operaciones han sido hechas con participación de la señora Claudia González. La señora Claudia González, por ejemplo, como recordaremos, tiene un depósito que ha hecho a la cuenta del señor Urtecho por 17.000 soles en el 17 de agosto de 2010, dinero del cual se desconoce su procedencia regular, que ella lo presentó simplemente a la cuenta y lo depositó. También un depósito de 14.000 soles del 19 de febrero de 2012, eso está en la prueba 51 folio 2702. Entonces, esta intervención de la señora González, pues, en apoyo al señor Urtecho para efecto de esos actos de incorporación de fondos de procedencia ilícita a la patrimonio del congresista, constituye, pues, la complicidad atribuida y permiten concluir a la Fiscalía que se ha podido acreditar esta autoría, en el caso del señor Urtecho, la complicidad de la señora Claudia González en el delito de enriquecimiento ilícito. Pasamos al delito de apropiación ilícita. El siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente, por favor. Bien, aquí el cargo, vamos a resumirlo concretamente. Se le atribuye al señor Urtecho haberse apropiado, a la señora Claudia, perdón, se le atribuye haberse apropiado de $115.000 y $14.939 que la Asociación Luxemburgo transfirió. En el primer caso, para financiar el proyecto Pan de Cada Día de ayuda social, y el segundo caso, el segundo monto de 14.900 para ayuda a damnificados del terremoto de Pisco, que era una ayuda humanitaria, ¿no? Dineros que vinieron a la cuenta personal de la señora Claudia. Entonces, vamos a ver en este cuadrito qué pasó con los fondos. Vamos al objetivo primero. El dato objetivo es este. Pero vamos, antecedente de esto, ustedes recordarán que en juicio se han actuado una serie de comunicaciones entre el señor Urtecho y la señora Aide Fisbach, que era la cónsul peruana en Luxemburgo. El señor Urtecho lanzó una serie de comunicaciones a diversas delegaciones diplomáticas del Perú en el mundo, solicitando que le ayudaran a conseguir financiamientos, en otras palabras, ¿no? Entre otras cosas. De todas estas comunicaciones se tiene noticia únicamente de la respuesta positiva de la representante del Perú en Luxemburgo, la señora Aide Fisbach. Y es la señora Aide Fisbach quien le contesta y se interesa muy emocionada a ella por el relato, porque el señor Urtecho había incorporado un relato bastante épico sobre su condición, sobre los logros que había conseguido y estos proyectos que estaba realizando, incluso el proyecto del Banco Mundial que había ganado, entre otros, ¿no? Entonces, es el señor Urtecho el que inicia, porque ya la defensa ha lanzado la idea de que son los de Luxemburgo los que lo buscan al señor Urtecho, y no es así. Es el señor Urtecho el que inicia esta búsqueda de financiamiento, y los señores de Luxemburgo responden a través de la señora Fisbach. Entonces, la señora Fisbach inicialmente le plantea, señor Urtecho, prepare usted un proyecto, conéctese con la señora Cubas para que adecúe el formato, porque nosotros tenemos un formato que presentar del gobierno luxemburgués. Entonces el señor Urtecho presenta un primer proyecto que es la compra del horno, para la compra del horno. Se da la compra del horno y terminado este primer capítulo, el señor Urtecho presenta un proyecto para una finalidad mayor, un objetivo mayor, que era el establecimiento de una sucursal. Y para este fin solicita más de $100.000.
que la ayuda luxemburguesa le da, se lo concede. Pero para esto hubo igualmente un pedido del señor Urtecho, un proyecto que presenta él, con una serie de parámetros, un compromiso que él asume, y luego viene el desembolso del dinero para el señor Urtecho, donde se menciona en cada desembolso que este dinero está destinado al proyecto El Pan de Cada Día, le dicen, ¿no? Entonces, porque la defensa está también argumentando que el dinero prácticamente fue una donación que hizo la señora Pisbach para beneficio personal de la señora Claudia, y esto no es así. Entonces, ese es el antecedente de esta disposición de dineros de Luxemburgo. Y veamos ahora en este cuadrito cuál fue la ruta de este dinero. Por favor, ¿está a la vista? Ya. Entonces, aquí podemos ver, señores magistrados, que llega el dinero de Asociación Luxemburgo. ¿Qué dinero vino? Primero, el proyecto de panadería para la compra del horno. Llegaron 12.900, porque, bueno, Luxemburgo mandó 13.000, pero con los gastos de comisión bancaria llegaron 12.961. Esto fue el 17 de noviembre del 2006. Se retiró el monto, se compró el horno, todo bien. El saldo de la cuenta, porque esta era la cuenta de la señora Claudia, una cuenta dólares que ella proporcionó a Luxemburgo, Perú, para el depósito de los montos que remitía. Entonces, el saldo quedó en cero después de esto. Y ahí se inicia la segunda etapa. Pero antes de la segunda etapa, sucede el terremoto de Pisco en el año 2007 y Luxemburgo, Perú, le remite 14.900, previa coordinación, claro, ¿no? Le dice, vamos a ayudar. El señor Urtecho dice, sí, podemos hacerlo. Deme el dinero, le manda el dinero, $15.000, que también con los descuentos bancarios llegan a 14.939. Le envían al señor Urtecho y acá hay un primer ingreso después del saldo cero, ¿no? 14.939 el 30 de agosto del 2007. Más adelante, el siguiente año, viene ya la implementación del Pan de Cada Día sucursal. Le envían los $100.000 que había pedido, 25.000 el 5 de febrero y 77.000 el 3 de abril de 2008. Hasta ahí los ingresos de dinero, ¿no? En la cuenta de la señora Claudia. De esta cuenta, de estos montos que ingresaron, se mantuvieron, no salieron de ahí. Es decir, pasó el terremoto, pasó todo el efecto de los meses siguientes y no se movió el dinero ahí, se mantuvo. Igualmente los montos de Luxemburgo que remitieron para implementar la panadería se quedaron ahí. ¿Cuándo salieron? Veamos. Según las fechas que están acá al lado derecho, hubo un breve ingreso de dinero de $9.000 y $6.000 en el año 2007, pero sustancialmente se mantuvo aquí el dinero de Luxemburgo, Perú. Entonces, de aquí, el 13 de febrero de 2008, retiran $25.000 que lo mandan a una cuenta mancomunada de los dos, de la señora Claudia y el señor Urtecho. Es una operación de retiro-depósito. Ellos no utilizaban transferencia. Porque esta operación retiro-depósito permite justamente poder decir, nadie puede asegurar que ese dinero que deposité provenga de Luxemburgo, ¿no? Es un dinero de otra procedencia. Entonces, hacían retiro y ese dinero lo depositaban en otra cuenta, en la cuenta mancomunada, $25.000. ¿Y qué pasó después de febrero de 2008? En el mes de noviembre compran el terreno. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues los señores Urtecho hacen un retiro en las dos fechas de pago que se establece en el contrato. El contrato de compra del terreno se establece que se va a pagar el precio de $125.000 en dos partes de $62.500 cada una. Una el 19 de noviembre de 2008 y la otra el 29 de noviembre de 2008. Entonces, el 19 de noviembre de 2008 se pagan $62.000 que salieron netamente de la cuenta, porque había más dinero ahí. Entonces, retiran de la cuenta de donde estaba el Fondo Luxemburgo $62.500. Retiran y está un informe del banco. La prueba 29 de apropiación ilícita de Luxemburgo dice que la señora Claudia se presentó en esa fecha a hacer el depósito, o sea, hace un retiro, o sea, ella hace un retiro de su cuenta en dólares, en ventanilla, $62.500, y lo deposita acto seguido
a la cuenta de inmobiliaria Santa Isabela. O sea, no es una transferencia que deje huella de la procedencia, sino es un quita y pone, ¿no? Saca de una cuenta y la pone en la otra. Pero afortunadamente el banco durante la investigación informó eso, que la señora Claudia, lo que sucedió es que la señora Claudia retiró y al minuto siguiente depositó. Al informar el banco que a los 2 minutos, perdón, retiró y a los 2 minutos deposita, no deja ningún género de duda que la procedencia del dinero es de Luxemburgo, Perú, porque simplemente en ventanilla hizo la operación. Esto lo sabemos gracias al informe del banco, que si no tuviéramos ese dato, cabrían seguramente ya alguna serie de afirmaciones de que eso proviene de otra fuente. Entonces aquí hay una completa confirmación por parte del banco de que el dinero que saca la señora de Luxemburgo, Perú, lo destina al pago de Santa Isabel. Eso ocurrió el 19 de noviembre de 2008 para la primera cuota, y para la segunda ya quedaba menos dinero en la cuenta. Entonces retira ahí $45.000 el 29 de noviembre, se va a la ventanilla, retira 45 de esta cuenta, y de la cuenta mancomunada que tenía con el señor Urtecho, retira los 17.500 que faltaban. Recordemos que había pasado también parte del dinero. Entonces de ahí retira 17.500, con eso junta los otros 62.500, ¿no? Y hace lo mismo, retira y deposita en ventanilla para la inmobiliaria Santa Isabela. Con eso completa el pago de los 125.000. Con esto, ¿qué queremos decir? Que objetivamente el dinero de Luxemburgo siguió un trayecto que directamente lo condujo a las arcas de Santa Isabela, la inmobiliaria que vendió el terreno a la señora Claudia. Bueno, no propiamente a la señora Claudia, sino ella lo compró a nombre de la panadería y pastelería El Pan de Cada Día, ¿no? Entonces, establecido esto, para la Fiscalía, pues la apropiación ilícita sucede cuando los montos ingresan a la cuenta dólares de la señora Claudia y no les da el destino, sino los hace quedar ahí sin asignarlos a la función que correspondía para su ya beneficio personal, un destino diferente, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Hay sobre este tema, pues, incluso un elemento de falta de justificación, porque ya está establecido objetivamente qué pasó con el dinero de Luxemburgo, Perú, y cómo se dio la apropiación. Pero la señora Claudia tiene otra historia que evidencia una falsa justificación de parte de ella, ¿no? Vemos aquí que, en primer lugar, afirma que ella recibió $20.000 de su padre, no, de su padre, y $15.000 de su esposo, que ellos habían obtenido como préstamo en el año 2006. Esos préstamos del año 2006 los mantuvo hasta el año 2008, en que compró el terreno. Pero claro, esos montos no completan el valor del terreno. Entonces ella dice que su padre le dio también los $90.000 de la venta de su casa. Pero esa historia la hemos escuchado antes, ¿no? Ya se demostró que los $90.000 se fueron a otras compras para la hija, su terreno y su casa. Entonces de ahí no quedó nada que fuera para esto. Entonces esta ruta que hace la señora Claudia, decir, esa casa vino para mí, está demostrado que no es así, es una falsa justificación. Por eso está esta X aquí, en el trayecto del dinero que ella afirma haber recibido. Lo otro también, los préstamos de 20 y de 15 igualmente, porque nadie pide un préstamo con intereses, como dijimos, y lo tiene guardado. No hay ningún dato objetivo que indique que ese dinero se mantuvo para esperar a la señora Claudia hasta el año 2008 que ella comprara el terreno. No lo hay. Entonces, no se tiene pues por válida esta posición de la señora Claudia de haber utilizado dinero de esa procedencia para la compra del terreno. Entonces llegamos aquí al lado derecho, donde está la figura de la señora. Vemos aquí en la parte derecha, no sé si se puede ampliar. Bueno, estamos aquí donde está el cuadrito de Banco de Crédito, Fondos Luxemburgo, sí. Ahí ya se produce el año 2008 la operación propiamente de compra del terreno. Entonces la señora Claudia dice que con el dinero que ella supuestamente tenía de la venta de su padre y los préstamos, ese dinero se lo prestó a la panadería El Pan de Cada Día. Y la panadería con ese dinero compró el terreno a la inmobiliaria. Entonces ella elude la parte de abajo que está con el Banco de Crédito, los fondos de Luxemburgo que están en la cuenta del Banco de Crédito,
que esa es la ruta real que se ha establecido, objetivamente demostrada del dinero del banco de crédito directo a la inmobiliaria. No, ella dice que el dinero se lo dio a la panadería y panadería lo pasó a la inmobiliaria. Y a cambio de eso, a la inmobiliaria es que le dio el terreno a la panadería, ¿no? Ahora, ¿qué sucede aquí? Que esta afirmación del préstamo está sustentada en un documento que la Fiscalía ha demostrado que es falso. Y eso se ha actuado claramente, ¿no? Es decir, ella sustenta este préstamo en un acuerdo de su libro de actas de la panadería, donde se consigna pues este supuesto préstamo, pero se ha establecido que para este efecto, que es una incorporación posterior que ha hecho la señora Claudia, donde ha tenido que retirar una página del libro y colocar otra. ¿Y cómo se demostró esto? Porque esa página que retiró, lamentablemente para ella, había sido referenciada en los registros públicos, en su contenido. Entonces, se nota claramente pues, que ahí ha habido una manipulación. Hay páginas del libro que han sido consignadas en registros públicos por los actos que contenían. Entonces, cuando ella retira una página y coloca otra, se nota. Se nota por ese detalle, por la comprobación. Entonces, la comparación. Entonces, se ha detectado así que este documento donde dice que ella hizo un préstamo es falso. Igualmente, ¿esto para qué? ¿Lo hizo para qué? Para que el año 2010 ella justifique por qué es que la panadería le pasa la propiedad a ella. ¿Por qué? Porque hasta ese momento solamente existía una compra del terreno a nombre de la panadería. Y luego la panadería le había transferido a ella a título gratuito. O sea, no a título gratuito, sino sin respaldo, digamos, sobre el medio de pago, porque esa transferencia fue simulada, pues no hubo ningún pago de por medio. Simplemente fue sincerar, entre comillas, la situación y pasar el terreno de la panadería a su persona propia, ¿no? Como persona individual. Entonces, aquí lo que hace la señora Claudia es incorporar otro documento en su libro de actas, donde dice, como yo presté dinero a la panadería en el 2008, $225,000 por 2 años, y ya se cumplieron los 2 años en el 2010, y la panadería no me ha devuelto, entonces la panadería acuerda que en lugar de devolverme el dinero, me lo devuelve con el terreno que tiene, y el terreno pasa por eso a mi propiedad. Entonces, con estos dos documentos falsos, sustenta esta operación que la señora Claudia está, digamos, creando para eludir el hecho real, que es que el terreno fue comprado simplemente con fondos de Luxemburgo. Entonces vamos al siguiente folio donde está ese documento que hacemos mención. Ha sido actuado en la prueba 8 y la prueba 11 del delito de enriquecimiento ilícito, perdón, de apropiación ilícita de Luxemburgo. Aquí tenemos la escritura pública de aumento de capital y modificación parcial de estatutos, ¿no? Está ahí. La escritura pública fue presentada a registros públicos y ahí asentada como un título archivado. Y esta escritura pública, ¿qué dice? Contiene la transcripción del acuerdo de la Junta General de Accionistas, acta de fecha 12 de mayo del 2007, ¿no? Y el notario da fe de que esta acta de 12 de mayo del 2007 obra a fojas 3 y 4 del libro de actas. Y así se consignó en el registro público. La escritura de aumento de capital social y modificación de estatuto social consta en los folios 3 y 4 del libro de actas. Entonces, ¿qué decía este folio 3 y 4? Porque eran 2 folios, 3 y 4. Tenía una extensión mayor, o sea, una extensión determinada que comprendía lo que está en recuadro. Esta parte que está en recuadro, este recuadro que ven, es la parte original del acuerdo de junta que fue elevado a escritura pública, que posteriormente fue omitido. Es decir, fue retirado, cortado, ¿no? ¿Para qué? Para que la nueva acta sea más corta y entre en una sola página, porque hasta aquí tenemos un acta que ocupa 2 páginas del libro, 3 y 4 dice. Entonces la señora Claudia lo que hizo fue cambiar esta acta por otra más corta, y lo que era antes 3 y 4 del libro se convirtió en solo 3. Con eso le quedó libre la página 4. Y en la página 4 puso otro contenido. Acá está en la parte derecha la nueva acta que ella elabora. En el folio 3 lo coloca, y esa acta, como se ve, comienza en el folio 3 y termina en el folio 3. Ahí están las firmas abajo, con el cierre de acta. Ya no hay un acta pues de folios 3 y 4. Y esta acta, que debería ser de aumento de capital
y modificación de estatuto, como se ve, solamente habla de aumento de capital, pero nada de modificación de estatuto. ¿Por qué? Porque esa parte la cortaron, ya no había. Vamos al folio siguiente. Al folio siguiente, por favor. A la diapositiva siguiente, por favor. Entonces, señores magistrados, en el libro de actas, al crearse este espacio de la página 4 que estaba vacía, la señora Claudia incorpora esta nueva página 4, que justamente es la que se refiere al préstamo de $125.000 americanos. Lo incorpora ahí, y en la página 5, que estaba libre porque no había sido comunicada a registros públicos, no sabemos qué contenido llevaba, pero por eso la ha podido cambiar, porque en registros públicos no había ningún registro de esto, pero obviamente es un consecuente del antecedente 4, es decir, no tendría sentido que exista la 5 sin el antecedente 4. Entonces, si el 4 es falso, la 5 también, porque lo que dice la página 5 simplemente es que, como en la página 4 se prestó los 125 y no pudo ser pagado, se acordó que la empresa Pan de Cada Día le transfiere a la señora Claudia el terreno de la manzana Calote 2, Palma del Golfo. Entonces, pues, señores magistrados, con esto se demuestra, primero, la ruta objetiva del dinero de Luxemburgo. No fue aplicado para fines de la panadería, porque eso también ha sido acreditado ampliamente con todas las actuaciones sobre el manejo del proyecto Pan de Cada Día. Objetivamente, el dinero siguió un curso distinto donde se aplicó para la compra del terreno. Y número 2, la señora Claudia ha presentado una justificación falsa para poder sustentar una ruta alternativa, según ella, de la procedencia del dinero para la compra de ese terreno de la manzana K2. Entonces, con estos elementos, Fiscalía sostiene pues que está claramente acreditado que los fondos de la ayuda de Luxemburgo fueron apropiados por la señora Claudia González. En cuanto a la ayuda para el terremoto de Pisco, igualmente, no se ha encontrado ningún dato que justifique la aplicación de los mismos a la ayuda social. Como se ha visto, el monto para la ayuda de Pisco ingresó a la cuenta de la señora Claudia, y pese a que era un monto asignado para una ayuda de urgencia, quedó ahí por meses y meses hasta la compra del terreno, donde al final fue a parar para la compra del terreno. ¿Y qué ha presentado la defensa como descargo, como justificación de que sí aplicó los montos en esta actividad para el terremoto de Pisco? Simplemente una fotografía, que es lo que remitió a Luxemburgo, Perú. Y Luxemburgo, Perú ha informado que el señor Urtecho solo remitió esta fotografía que se ve en el siguiente diapositiva. Esta fotografía, pero como se puede ver al fondo, en el círculo verde, esta fotografía corresponde a una actividad del Congreso de la República. Es decir, no acredita pues la aplicación de los fondos de Luxemburgo, Perú, para ayudar a damnificados de Pisco. Más aún, si como vemos, el dinero quedó en la cuenta, nunca se movió de ahí. Entonces el señor Urtecho, claro, dice, no, es que eso saqué de otro bolsillo para aplicar eso, porque eso eran dólares. Pero objetivamente no hay ninguna justificación en el sentido de que el monto haya sido debidamente aplicado a los fines humanitarios para los cuales fue remitido. Entonces, como decimos, esta fotografía, que es lo único que él presentó a las personas de Luxemburgo para justificar, es un evento congresal, es un evento ajeno. ¿Y qué han dicho los señores de Luxemburgo? Que como era una ayuda humanitaria, digamos, los controles, en ese caso una ayuda urgente que tenía que llegar a Pisco, hay una especie de, digamos, control más leve sobre esto, y, digamos, ni el gobierno luxemburgués ni ellos exigen mayormente justificación, ¿no? Es básicamente la confianza, y asumen de buena fe que el dinero ha llegado a su destino, ¿no? Ellos no han podido establecer un control mayor sobre esto, pero la Fiscalía sí encuentra de que hay datos que claramente conducen a establecer que el dinero no fue aplicado para estos fines y se quedó en el patrimonio del señor Urtecho González. En cuanto al siguiente delito, peculado por extensión, se le atribuye haberse apropiado de dineros que fueron
donados a la ONGD por la discapacidad en el Perú, ¿no? Tenemos de toda la elementos probatorios que se han actuado en juicio, están pues dirigidos a establecer el monto de lo apropiado por la señora Claudia González, en este caso, con ocasión de donaciones que recibía de diversas empresas, ¿no? Un conjunto de empresas que han aportado a la ONGD por la discapacidad en el Perú. Pero, ¿cómo se producían estas donaciones? ¿Cuál era el secreto del éxito de ONGD por la discapacidad para conseguir estas donaciones? En la diapositiva que se muestra a la vista está un ejemplo que fue recogido en la prueba 9 de este capítulo, donde se aprecia pues, que en el caso de una contribución que hizo Prima AFP, la funcionaria de Prima informa a un colega, otro funcionario de la empresa, a raíz de que la Fiscalía está pidiendo información actual sobre el donativo que se hizo a la ONGD por la discapacidad en el Perú, y ella dice a su colega, todo fue por teléfono. Acá me hace hincapié para ver si le conseguí algún donativo para el electrocardiógrafo. Y le remite un correo. ¿De quién? De michaeldedios@hotmail.com, el señor Michel Urtecho Medina. Lunes 18 de febrero de 2013, le dice, estimada Juliana, un gusto saludarte. Quería conocer cómo van las gestiones para el apoyo del electrocardiógrafo que te solicité. Espero contar con tu respaldo. Y firma cordialmente el señor Urtecho Medina, congresista de la República, y sus direcciones abajo, ¿no? Entonces, a la siguiente diapositiva, y esto fue el 18 de febrero. Fue pues totalmente efectivo porque el día 22 de febrero ya estaba emitiendo ese certificado 05-2013, donde se hacía constar que la empresa Prima había efectivamente cumplido con hacer la donación de 1.500 nuevos soles para la ONGD por la discapacidad en el Perú. Entonces, esa es una muestra nomás de la forma de operar. Hay otros datos que se han recogido, por ejemplo, el caso de Damper Perú, el señor Carruitero, representante de la empresa, ha declarado en este juicio que el señor Urtecho fue a su empresa y él mismo solicitó donativos para la ONGD, ¿no? Directamente. Entonces, y él donaron 25.000 en un año y otro tanto en el siguiente año. Entonces, hay también las referencias en el caso del Banco de Comercio, donde hay un documento de descargo interno, de recibo interno de la disposición de efectivo que están haciendo de dinero a favor de la ONGD, donde mencionan que la ONGD es del señor Urtecho. Eso implica que el señor Urtecho ha tenido una comunicación con ellos y por eso ellos identifican la ONGD con el señor Urtecho. Entonces, hay diversos datos que indican que el modo de operar era ese. La señora Claudia remitía cartas a empresas, a diversas empresas, a las principales empresas del área de ambiente económico, y esas cartas iban acompañadas de gestiones del señor Urtecho para asegurar que las empresas se adhirieran a este propósito de la ONGD, es decir, que contribuyeran económicamente. Y eso se logró. Entonces, a través de las dos cuentas que tenía la ONGD, una en soles y otra en dólares en el Banco de Crédito, que también han sido actuadas ampliamente en el juicio, se ha establecido un conjunto de depósitos que ingresaron a las cuentas, tanto en dólares como en soles. Recordaremos diversos contribuyentes, los bancos, mineras, la minera Horizonte, la empresa Odebrecht y especialmente la empresa Gensime, que no solo tuvo contribuciones específicas por montos importantes, 70.000 soles, parece, en una vez, sino que también a partir del año 2012 se convirtió en proveedora mensual durante 2 años de la ONGD con un aporte de $2.500 mensuales, teniendo pues la ONGD, perdón, la empresa Gensima interés, como ya se mencionó, en alguna normativa que estaba trabajando el señor Urtecho. Entonces, ha habido pues todo un trabajo de recolección de fondos por parte de esta ONGD, de la que manejaba la señora Claudia González, con el apoyo del señor Urtecho. Esta recolección de fondos era para implementar un centro médico, Jesús de Nazaret,
Pero hecho el análisis en la pericia contable 28 de toda la documentación recabada al respecto, lo que se tiene es que se ha podido establecer que los montos que ingresaron a las cuentas bancarias de la ONGD por concepto de donación, menos la evidencia de todos los gastos, porque la ONGD, la señora Claudia González, tuvo que presentar toda la documentación de gastos que había realizado para el centro médico y la ONGD en general. Entonces, todo este cálculo de gastos respecto a los montos que habían sido retirados de las cuentas de la ONGD durante los años en que funcionó, daban una diferencial que no tenía simplemente algún respaldo de haber sido aplicada en los fines de la ONGD, del orden de los 300.000 soles. Entonces, esto se ha detectado. ¿Y a qué se debe? Pues algunos datos también han sido incorporados a este juicio. ¿Cuál es la razón? ¿De qué modo es que se desviaron estos fondos, esos 300.000 soles que no aparecen? El siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, se ha detectado que en algunos casos se pedía donativos y se recibía donativos de diversas empresas para un solo fin. Por ejemplo, en este caso, para la compra de un espirómetro. Se ha acreditado que solicitaron donativos y recibieron donativos de 3 empresas por lo menos. Donativos que suman aproximadamente los 30.000 soles. Y solo se compró un espirómetro, valor 9.000 soles. La diferencial quedó ahí. En la siguiente, por favor. En el caso de Gensime, por ejemplo, se ha establecido que Gensime, como ya mencionamos, hizo generosas disposiciones. Las más relevantes, que están acá en soles, del año 2011, de 35 y 36.000 soles. Ese dinero fue retirado por la señora Claudia en fecha 15 de junio del 2011, ¿no? 70.000 soles. Y fue depositado, parte de ello se ha encontrado depositado en la cuenta del señor Urtecho Medina, del Banco de la Nación, ¿no? Se ha acreditado con la documentación correspondiente. O sea, tenemos el reporte del Banco de Crédito de la cuenta ONGD con mención del lugar y hora donde hizo el retiro la señora Claudia. Los 70.000 soles. Fue en la agencia La Molina y la hora también está señalada ahí. Y luego tenemos el reporte del Banco de la Nación, el voucher donde ingresa, donde está registrado el monto y, digamos, ese ingreso cotejado con la prueba 21, que señala los códigos de agencia donde se hizo la operación, permite establecer que la operación se hizo en la agencia La Molina también del Banco de la Nación, con una diferencia de 1.5 entre una y otra, una operación y otra. Entonces, si la señora Claudia retira de la agencia La Molina 70.000 soles de Gensime y 1.5 después en la agencia La Molina, el Banco de la Nación, con su tarjeta adicional depositan 25.000 y otros 20.000 soles, pues dan una clara demostración de que ese dinero que depositó en el Banco de la Nación, al no establecerse procedencia distinta alguna, procedía de este retiro de la ONGD por la discapacidad. Entonces, esa es una de las formas también que se ha podido establecer el desvío de fondos de la ONGD en materia de donaciones de empresas. Doctor Quispe, ahorita ya son las 13:28. Podríamos continuar el lunes 31. El lunes 31 de julio tenemos otro juicio ahorita. Tenemos dos en la tarde. Otro. Lunes 31 sería a las 2:30 de la tarde. Lunes 31 de julio a las 2:30 de la tarde. Para terminar, bien. Falta algo de este punto y el tema de lavado de activos también. Falta lavado de activos. Sí, brevemente terminamos. De acuerdo. ¿Y usted? Sí, señor director de debate, yo el 31 estoy fuera del país, regreso recién el 1. Bueno, el defensor público, pues tenemos al defensor público, ¿no? Igual se graba, igual lo pueden poner a su disposición, usted lo puede escuchar, revisar. Ya usted conoce, usted es litigante, ¿no? Y puede preparar su defensa como estime, ¿no? Porque además, al día siguiente, el martes 1, le corresponde el informe oral a la procuradora. Usted también va a estar de viaje, seguramente. Ese no, día... ya estoy acá en Lima. Ah, qué bueno, doctor, qué bueno, mejor. Entonces,
Aparte, usted puede verlo virtualmente, puede escucharlo. Usted sabe cuál es el ritmo acá porque es cuestión de escuchar. No hay ninguna intervención de la defensa ni del procurador. ¿Conforme? Conforme. Le vamos a consultar a la Procuraduría. A la Procuraduría también, por favor. Lunes 31 de julio a las 2:30 de la tarde. Señora Procuradora o señor Procurador. Bueno, señor presidente, entonces hasta este momento llegamos y proseguimos el lunes 31 de julio a las 2:30 de la tarde. De acuerdo, queda suspendida entonces, perdón, queda concluida esta sesión. Una consulta. Tenemos el día lunes 31 de julio de 9 a 1 un debate pericial en otro caso, que es de Jimmy García. ¿Esto lo tendríamos que empezar 2:30 o puede ser antes, a las 2? No, porque habíamos, señor presidente. Perdón, por favor, estimados colegas. Sí, creo que hay que repasar la agenda, ¿ya? Quedemos en una fecha determinada y según eso lo vemos. En este momento creo que es algo complicado fijar un cronograma más allá del que corresponde a este caso, ¿no? Entonces, doctora Villa, sí. Sí, no, es que en esta oportunidad hemos señalado que va a hacer un debate pericial que puede durar 1 hora, 1 hora y media, y tenemos que empieza la fiscal también con su alegato, que está notificada. Entonces ya, está bien, presidente. El lunes 31 de julio es 2:30, entonces, 2:30 de la tarde, para que termine su alegato. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a dar por cerrada esta sesión. La sala expresa a todos los participantes su saludo por las fiestas nacionales. Buenas tardes. De igual manera, presidente. Un saludo también para todos. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.